Irene Somoza miraba desde la ventana de su apartamento la ciudad al atardecer. 30 años, una edad en la que una mujer conoce su valor y entiende lo que quiere de la vida. Alta, esbelta, con cabello oscuro hasta los hombros y ojos marrones, irradiaba confianza y calma. Pero por dentro todo era diferente. Su primer matrimonio había terminado 5 años atrás, y desde entonces Irene no creía en cuentos de hadas sobre príncipes y amor eterno. Había crecido en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. Su padre abandonó la familia cuando ella tenía 8 años, y su madre crió sola a 2 hijos. Siempre faltaba dinero. Irene recordaba cómo en los últimos años de instituto llevaba ropa remendada de su madre, cómo le daba vergüenza invitar a sus compañeros de clase a casa, cómo soñaba con vivir algún día de otra manera. Los recuerdos de la infancia eran vívidos y dolorosos. Recordaba cómo su compañera Elena se reía de su vieja mochila, cómo los chicos se burlaban de sus zapatillas gastadas. Su madre trabajaba en 2 empleos, de día como costurera en una fábrica, por la tarde como limpiadora en un edificio de oficinas. Su hermano menor Nicolás era 5 años menor, e Irene a menudo lo cuidaba mientras su madre ganaba el pan. A los 14 años, Irene comenzó a trabajar por su cuenta. Repartía folletos en el centro comercial, fregaba suelos en cafeterías, vendía periódicos en las paradas. Cada 100 ganados era una pequeña victoria. Ahorraba dinero para ropa, para libros de texto, para regalos para su hermano. Después del instituto ingresó en la Universidad de Comercio. Estudiaba con excelentes notas, trabajando paralelamente como asesora de ventas en una tienda de muebles. Allí la vio el propietario de una cadena de tiendas de muebles italianos de lujo, Jorge Carrasco. Era un hombre corpulento de unos 60 años, con barba gris y mirada penetrante. Entró en la tienda donde trabajaba Irene y observó cómo se comunicaba con los clientes. «Señorita, ¿cómo se llama?», preguntó cuando el cliente se fue. «Irene Somoza». «¿Cuántos años tiene?». «22 años». «¿Estudia?». «Sí, en el 4º año de la Universidad de Comercio». Jorge Carrasco asintió. «Tengo una cadena de tiendas de muebles de lujo. Necesito gente competente. Venga a una entrevista mañana a las 10 de la mañana». Le tendió una tarjeta. Irene fue. La entrevista duró 2 horas. Jorge Carrasco hacía preguntas capciosas, comprobaba su conocimiento del surtido, la psicología de ventas, la capacidad de trabajar con objeciones. Irene respondía con claridad y seguridad. Se había preparado toda la noche, estudiando información sobre su empresa. «Está contratada», dijo él al final. «Comienza como administradora. El salario es 3 veces mayor que el que tiene ahora. Periodo de prueba de 3 meses». Irene pasó el periodo de prueba brillantemente. Llegaba antes que todos, se iba más tarde que todos, estudiaba catálogos, memorizaba los nombres de los clientes habituales, implementaba nuevos sistemas de contabilidad. Jorge Carrasco la observaba y guardaba silencio. Un año después la llamó a su despacho. «Irene, voy a abrir una tienda insignia en el centro de la ciudad. Necesito un director. Joven, enérgico, con ojos brillantes. ¿Puedes hacerlo?». «Sí», respondió ella sin vacilar. «Salario de 200.000 más porcentaje de ventas. Responsabilidad enorme. Tienda de 1.000 metros cuadrados, personal de 30 personas, clientela de élite. Piénsalo 3 días». Irene no lo pensó ni 3 minutos. «Acepto». Se convirtió en la directora más joven de la empresa. Tenía 24 años. Los colegas la miraban de reojo, susurraban a sus espaldas: «Apenediza, amante del jefe, ascendió por la cama». Irene callaba y trabajaba. Después de medio año su tienda se convirtió en líder en ventas. Después de un año superó a todos los demás puntos de la cadena juntos. Jorge Carrasco le subió el salario a 350.000. Más bonos trimestrales que llegaban hasta $500,000. Irene comenzó a ahorrar dinero. Le compró a su madre un apartamento de 3 habitaciones en un buen barrio.
Pagó los estudios de Nicolás en una universidad prestigiosa. Para sí misma adquirió su primera propiedad inmobiliaria, un apartamento de 2 habitaciones como inversión. Vivía con modestia. No compraba coches caros, no llevaba ropa de marca con logotipos llamativos, no presumía de ingresos. Su guardarropa consistía en prendas de calidad pero discretas. Conducía un coche extranjero ordinario de clase media. Los colegas ni siquiera sospechaban cuánto tenía en las cuentas. A los 25 años Irene conoció a Constantino. Era fotógrafo, un chico guapo con pelo largo y mirada soñadora. Fotografiaba paisajes, retratos, hablaba de arte elevado. Irene se enamoró de su romanticismo, de su visión del mundo. Se casaron después de medio año. Constantino se mudó a su apartamento. Al principio todo iba bien. Él fotografiaba, ella trabajaba. Pero gradualmente Irene comenzó a notar detalles. Constantino compraba equipo caro, cámaras, objetivos, trípodes. Con su dinero. Organizaba sesiones fotográficas para amigos gratis, pero no aceptaba encargos comerciales. Esto no es arte, es artesanía. Pasaba días en cafeterías, discutiendo con otros creadores sobre altas materias, mientras Irene trabajaba 12 horas. Un año después decidió hablar con él francamente. Constantino, necesitamos más dinero. ¿No podrías aceptar al menos algunos encargos comerciales? Él se indignó. Irene, no lo entiendes. Soy un artista. No puedo fotografiar bodas y eventos corporativos. Eso matará mi musa. Pero yo sola no puedo mantener a la familia. Pero si eres directora. Tienes un buen salario. Esa frase. Pero si eres directora. Como si su puesto fuera una justificación para su inacción. Irene aguantó 2 años más. Pero cuando Constantino una vez más gastó 50,000 en un nuevo objetivo sin preguntarle su opinión, tomó una decisión. Nos divorciamos, dijo con calma. ¿Qué? ¿Por qué? Porque estoy cansada de ser tu patrocinadora. No eres un compañero. Eres un parásito. El divorcio fue rápido. Constantino ni siquiera intentó reclamar los bienes. Se mudó con un amigo y un mes después ya estaba saliendo con una nueva chica, también exitosa, también con dinero. Después del divorcio Irene se juró a sí misma, nunca más estaría con un hombre que buscara una cartera y no una mujer. Pasaron 5 años. Durante ese tiempo compró 2 apartamentos más que alquilaba, una casa de campo, acumuló un capital considerable. Trabajaba, viajaba, ayudaba a su familia. No había relaciones. Los hombres con los que salía o se asustaban de su éxito o intentaban aprovecharse de ella. Y entonces, una primavera, Simón Vallejo entró en su tienda. Sucedió a finales de abril. Un hombre alto de unos 38 años entró en la tienda con una carpeta de documentos en las manos. Miraba alrededor desconcertado, contemplando los caros muebles italianos. Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle? Se acercó Irene. Hola. Yo. Necesito entregar documentos para un pedido de muebles para Iván Botero. ¿Es su cliente? Sí, por supuesto. ¿Es usted de la empresa? Soy su gerente. Iván Botero encargó muebles para su casa de campo. Aquí está la especificación, el anticipo, los planos de las habitaciones. Irene tomó los documentos y lo invitó a su despacho. Siéntese. Ahora lo revisaremos todo. Mientras ella estudiaba los papeles, Simón examinaba el despacho. Aquí es bonito, comentó. Es la primera vez que estoy en un lugar tan caro. Irene sonrió. Nos especializamos en muebles de lujo. No es para todos. Eso es cierto. Con mi salario estaría ahorrando un año para uno de sus sofás. Ella se rió. Le gustó su sinceridad. Todo está en orden con los documentos. Pedido aceptado, plazo de fabricación 2 meses. Excelente. Gracias. Se levantó para irse, pero vaciló. Perdone la osadía, pero ¿no le gustaría tomar un café? Bueno, después del trabajo. Irene se sorprendió.
Hacía mucho que nadie la invitaba tan simplemente, sin juegos ni insinuaciones. De acuerdo. A las 6 de la tarde. Trato hecho. Se encontraron en una cafetería cercana. Conversaron durante 3 horas. Simón hablaba de su trabajo, de su madre, de su vida. Trabajaba en una empresa de construcción desde hacía 12 años, había comenzado como ayudante de capataz, llegó a gerente. Vivía en un apartamento alquilado, su madre aparte. Nunca se había casado. ¿Por qué? Preguntó Irene. No encontré a mi única. ¿Y usted? Estuve casada. Sin éxito. Entiendo. Él no preguntaba, no se metía en su alma. Simplemente escuchaba cuando ella hablaba y contaba de sí mismo cuando ella preguntaba. A Aaron le resultaba fácil estar con él. Por primera vez en muchos años. Comenzaron a verse. Simón la invitaba al cine, al parque, a cafeterías económicas. No intentaba impresionar con dinero, del cual no tenía mucho. Pero era atento. Recordaba lo que le gustaba, lo que no le gustaba. Le traía sus peonías favoritas, no las banales rosas. Sostenía la puerta, la ayudaba a quitarse el abrigo. Después de un mes la llevó a conocer a su madre. Catalina vivía en un apartamento de 2 habitaciones en las afueras. El apartamento estaba limpio pero anticuado, muebles de los años 80, papel pintado descolorido, linóleo gastado. La mujer recibió a Irene con recelo. ¿Así que es ella? Preguntó a su hijo, mirando a Irene de arriba abajo. Mamá, esta es Irene. Irene, esta es mi madre, Catalina. Mucho gusto, sonrió Irene. Siéntese, dijo secamente la anfitriona. La merienda fue tensa. Catalina hacía preguntas. ¿Dónde trabaja? Soy directora de una tienda de muebles de lujo. ¿Directora? ¿Entonces gana bien? Lo suficiente para vivir. ¿Y el apartamento? ¿Es suyo? Lo alquilo. Era mentira, pero Irene no quería revelar sus cartas. Ya veo. ¿Y la familia? ¿Viven sus padres? Mi madre y mi hermano. Mi padre no está, se fue cuando yo era pequeña. Catalina asintió con compasión, pero en sus ojos brilló algo distinto. Evaluación. Cálculo. Después de la visita Simón se disculpaba. Perdona, mi madre es así. Se preocupa por mí. Está bien, lo tranquilizó Irene. Pero por dentro quedó una sensación desagradable. Catalina la miraba no como a una futura nuera, sino como a una fuente de bienestar para su hijo. Después de medio año Simón le propuso matrimonio. Romántico, a orillas del río, al atardecer. Se arrodilló, sacó un anillo y dijo, Irene, te amo. Quiero estar contigo toda la vida. Cásate conmigo. Irene lo miraba y pensaba. Parecía sincero. Simple. Honesto. No como Constantino. Sí, dijo ella, pero decidió ponerlo a prueba. Continuó diciendo que vivía en un apartamento alquilado. No habló de la casa de campo, de los ahorros, de otras propiedades. Quería asegurarse, él la amaba a ella, no su dinero. La boda fue modesta. Familia, amigos, colegas. Catalina llevaba un traje blanco y durante toda la noche permaneció junto a su hijo, como si temiera que se lo quitaran. Y luego comenzó el recuento del dinero. Los invitados, como es costumbre, regalaban sobres. Simón e Irene estaban sentados en el dormitorio del apartamento contando billetes sobre la cama. Se acumuló una suma considerable, alrededor de 500.000 pesetas. Simón, guardemos este dinero para el pago inicial de una hipoteca, propuso Irene, doblando cuidadosamente los billetes. Podemos empezar a buscar un apartamento más grande. Simón se volvió bruscamente hacia ella. Sus ojos grises se volvieron duros. No. Le arrebató el sobre con el dinero. Hace tiempo que le prometí a mamá llevarla al balneario. Tú eres directora, ganarás. Irene se quedó inmóvil. Sus dedos apretaron el borde de la colcha. En el pecho se extendió una ola helada. Lentamente levantó los ojos hacia su marido.
Simón estaba de pie con el sobre en las manos, y en su rostro estaba escrito el pleno derecho de propietario. Está bien, dijo Irene en voz baja. Lleva a mamá al balneario. Simón sonrió, evidentemente satisfecho de que su esposa no discutiera. Sabía que me entenderías. Mamá se merece un descanso. Trabajó toda su vida para mí. Papá murió pronto, ella me crió sola. Le debo esto. Entiendo, respondió Irene con tono neutro. Simón la abrazó. Eres muy inteligente. No como algunas esposas mercenarias que solo exigen y exigen. Irene no respondió nada. Se levantó de la cama y salió a la cocina. Allí se sirvió agua y permaneció largo rato junto a la ventana. En su cabeza se repetía una frase: tú eres directora, ganarás. Entonces, así veía él su matrimonio. Ella era una bestia de carga que llevaría a la familia, y él era el amo de la situación, disponiendo del dinero a su antojo. Y su madre en primer lugar. Esa noche Irene no durmió. Yacía junto a su marido y entendía, la prueba había fracasado. Simón no se había casado con Arryn Samoza, una mujer con carácter, pasado, sueños. Se había casado con el puesto. Con la directora. Con el salario. Para la mañana había tomado una decisión. Fría. Definitiva. Irrevocable. Al día siguiente de la boda Simón estaba sorprendentemente alegre y relajado. Abrazaba a Irene, bromeaba, hacía planes para el próximo viaje con su madre. Durante el desayuno hojeaba sitios web turísticos en su tableta. Iremos a la costa durante 2 semanas, decía, mostrándole fotos de hoteles. Mamá siempre soñó con el mar. Imagínate, nunca ha estado en la costa. Papá no le gustaba viajar, siempre estaba trabajando. Y luego murió, y ella no tuvo tiempo para descansar, ganaba dinero para mis estudios. Irene asentía, fingiendo que escuchaba. En realidad ya estaba trazando un plan. Frío, claro, sin emociones. En los negocios había aprendido a tomar decisiones rápido y actuar sin piedad cuando la situación lo requería. La vida personal, resultó, no era muy diferente. Este hotel. Mostraba entusiasmado Simón. 5 estrellas, todo incluido, piscina, spa, animación. Eso sí, es caro, 200.000 para 2 durante 2 semanas. Pero mamá se merece lo mejor. 200.000. Casi la mitad del dinero regalado. Irene apretó los labios. ¿Cuándo quieren ir? Preguntó con tono neutro. Pasado mañana, si logro reservar. Quiero ir pronto, mientras el clima es bueno. Simón la besó en la mejilla. ¿No te importa que me vaya tan pronto después de la boda? Por supuesto que no. Ve, descansa con tu madre. Simón evidentemente esperaba resistencia, descontento, pero Irene estaba tranquila como la superficie del mar en un día sin viento. Esto lo sorprendió un poco. Estás algo extraña hoy, notó. ¿Todo bien? Sí, solo estoy cansada. La boda, las emociones. Quiero descansar. Bueno, tú descansa. Yo iré a ver a mamá, le contaré del viaje. Estará encantada. Se fue, e Irene sacó su teléfono y marcó el número de su abogado. ¿Alejandro Santos? Soy Arryn Samoza. Necesito una consulta urgente. ¿Cuándo podemos reunirnos? ¿Hoy a las 3 te viene bien? Perfecto. Allí estaré. Alejandro Santos trabajaba con Irene desde hacía 8 años. Había tramitado todas sus transacciones inmobiliarias, revisado contratos, la asesoraba en cuestiones legales. Un hombre de unos 50 años con canas, gafas y traje estricto, se distinguía por su profesionalismo y confidencialidad. Se reunieron en su oficina en el centro de la ciudad. Irene expuso brevemente la situación. Me casé el sábado. El domingo mi marido mostró su verdadera cara. Quiero divorciarme y vender el apartamento mientras él está de viaje. El abogado se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. Era su gesto habitual cuando reflexionaba sobre una situación compleja.
Irene, el apartamento fue comprado por ti antes del matrimonio y está registrado a tu nombre. Es tu propiedad exclusiva. No hay contrato matrimonial. Formalmente tienes pleno derecho a disponer de él como desees. Pero si el marido reclama sus derechos, inicia litigios judiciales, puede prolongar el proceso. Puede alegar que invirtió dinero en la reforma, en muebles, algo más. No invirtió nada. El apartamento se compró hace 7 años, totalmente amueblado y reformado con mi dinero antes de conocerlo. Tengo todos los recibos, todos los documentos. Entonces no hay problema. Pero el divorcio en cualquier caso tomará al menos un mes. Lo entiendo. Presentaré la solicitud ahora. Y quiero vender el apartamento antes de su regreso. Alejandro Santos se recostó en su silla. Será efectista. Ilegal. ¿Pero estás segura? No habrá vuelta atrás. Absolutamente segura. Demostró que para él soy una cartera. No pienso tolerar esto. Entendido. Entonces actuamos así. Mañana mismo presentamos la solicitud de divorcio en el registro civil. Motivo: diferencias irreconciliables. Paralelamente ponemos el apartamento en venta. Tengo una conocida agente inmobiliaria, Victoria Ríos. Es profesional, trabaja rápido. Si bajamos un poco el precio, el apartamento se venderá en una semana. Adelante. Necesito que para su regreso el apartamento esté vendido y los documentos de divorcio presentados. ¿Cuándo regresa? En 2 semanas. Lo lograremos. A la mañana siguiente Irene fue al registro civil. Rellenó la solicitud de disolución del matrimonio. En la casilla motivo escribió: incompatibilidad de caracteres, diferentes puntos de vista sobre la vida familiar y la distribución de las finanzas. Una formulación fría, tras la cual se ocultaba el dolor de las expectativas traicionadas. La empleada del registro, una mujer entrada en carnes de mediana edad, miró la fecha de registro del matrimonio y se sorprendió. ¿Está segura? El matrimonio se registró hace 4 días. Estoy segura, pero, quizás debería pensarlo. Hablar. No hay nada que pensar. Por favor, acepte la solicitud. La mujer suspiró y puso el sello. Después del registro civil Irene se reunió con la agente inmobiliaria. Victoria resultó ser una mujer enérgica de unos 45 años, con traje de pantalón ejecutivo, corte de pelo corto y mirada perspicaz. Vino a inspeccionar el apartamento. Vivienda excelente, dijo con aprobación, caminando por las habitaciones. Reforma reciente, muebles caros, barrio prestigioso, piso cómodo, infraestructura desarrollada. Valor de mercado, 12 millones. Si bajamos un 5% a 11.400.000, el apartamento se venderá en una semana. Hay muchos compradores para estos inmuebles. Bien. De acuerdo. Necesito documentos: certificado de propiedad, extracto del registro de la propiedad, pasaporte técnico, certificado de ausencia de deudas. Todo está listo. Irene le tendió una carpeta con documentos. Victoria revisó rápidamente los papeles. Excelente. Propiedad exclusiva, sin gravámenes. Mañana colgaré anuncios en todas las plataformas, instalaré un cartel en el balcón. En unos 3 días comenzarán las visitas. Que el cartel permanezca hasta el regreso de mi exmarido. Llega en 12 días. Quiero que lo vea de inmediato. La agente sonrió con complicidad. Entiendo. Será efectista. Al día siguiente apareció un enorme cartel rojo con letras blancas en el balcón: se vende, y un número de teléfono. Irene estaba en la calle mirando ese cartel. Sentimiento extraño, alivio y tristeza al mismo tiempo. Había esperado que Simón fuera diferente. Pero mostró su verdadera cara demasiado rápido. Y eso era bueno. Mejor de inmediato que prolongar el tiempo en un matrimonio fallido. Las llamadas de posibles compradores comenzaron ese mismo día. Por la tarde Victoria informó: 8 llamadas, 4 compradores serios. Mañana programé 3 visitas. Irene mientras tanto comenzó a recoger sus cosas.
No planeaba dejar nada de sus pertenencias. Todos los muebles, electrodomésticos, vajilla, ropa de cama, cuadros, lámparas, cortinas, todo esto lo había adquirido con su dinero antes del matrimonio. Simón se había mudado a este apartamento prácticamente con las manos vacías, 2 maletas con ropa, un portátil, algunos libros, una afeitadora eléctrica. Eso era todo lo que le pertenecía. Irene empaquetaba metódicamente las cosas en cajas. Llamó a cargadores, pidió un camión. El primer lote lo llevaron a su casa de campo al día siguiente. Muebles del salón, mobiliario de cocina, electrodomésticos. La casa de campo en la urbanización Los Pinares era su orgullo y secreto. Casa de 2 pisos con ático, 220 metros cuadrados. 5 habitaciones, enorme salón con chimenea y ventanales panorámicos, cocina americana, 3 baños. Jardín de invierno con plantas tropicales. Garaje para 2 coches. Parcela de 1.200 metros cuadrados con diseño paisajístico, senador, estanque y fuente. Había comprado esta casa 3 años atrás. Entonces estaba en estado lamentable, una construcción antigua de los años 90 que requería una seria reconstrucción. Irene contrató al arquitecto Benjamín Carazo por recomendación de colegas. Benjamín resultó ser no solo un especialista, sino un artista. Un hombre de 36 años con pelo oscuro ondulado, ojos marrones y sonrisa contagiosa, se enamoró del proyecto desde el primer momento. Será una obra maestra, dijo, inspeccionando la casa. Tenemos una base excelente. Techos altos, buena distribución, ventanas grandes. Haremos un espacio moderno conservando la atmósfera de casa de campo. La reconstrucción llevó 1 año. Benjamín controlaba personalmente cada etapa. Se reunían a menudo, discutían detalles, elegían materiales. A Irene le gustaba trabajar con él, era un profesional que la entendía al vuelo. ¿Está divorciado?, preguntó ella una vez. Sí, hace 1 año y medio. Mi esposa no soportó mi dedicación al trabajo. Decía que amaba los proyectos más que a la familia. Quizás tenía razón. ¿Tiene hijos? Una hija, Senia. Ahora tiene 10 años. Vive con su madre, pero cada fin de semana viene a verme. Se hicieron algo así como amigos. Irene hablaba de su primer matrimonio, Benjamín del suyo. Ambos entendían que era la decepción y el dolor de la separación. Cuando la reconstrucción terminó, la casa se convirtió en un sueño. Habitaciones amplias y luminosas, vigas de madera en los techos, piedra natural en las paredes, enormes ventanales panorámicos que traían el bosque al interior de la casa. Irene se enamoró definitivamente de esta vivienda. Ahora trasladaba aquí su vida desde el apartamento de la ciudad. Camión tras camión llevaba muebles, cajas con cosas, electrodomésticos. El apartamento de la ciudad se vaciaba a ojos vista. Para finales de la primera semana solo quedaban paredes desnudas, una cama, una mesa, 2 sillas y una tetera. El mínimo para existir. Y las visitas al apartamento iban a toda marcha. En una semana habían pasado 12 familias. 3 hicieron ofertas. El 8º día después de la partida de Simón llamó Victoria. Irene, tenemos comprador. La familia López. Jóvenes, 2 hijos. Necesitan urgentemente un apartamento. Ofrecen el precio completo, 11.400.000. Listos para formalizar la transacción en 2 días. Acepto la oferta. Excelente. Nos vemos mañana en la notaría para firmar el contrato. La transacción fue rápida y clara. La joven familia, Ana y Máximo López con hijos de 5 y 7 años, estaban felices. Habían vendido su estudio y finalmente podían permitirse una vivienda espaciosa. Muchas gracias, decía Ana, firmando documentos. Buscamos tanto la opción adecuada. Su apartamento es ideal. Irene sonrió. No sentía pena por lo que estaba sucediendo. Este apartamento ya no era su hogar. El dinero llegó a la cuenta. 11.400.000 pesetas. Transacción completada.
El apartamento pertenecía oficialmente a la familia López. ¿Cuándo podemos mudarnos?, preguntó Máximo. Hoy mismo si quieren. Las llaves son suyas. Irene salió de la notaría y se sentó en el coche. Llamó a Alejandro Santos. El apartamento está vendido. El dinero en la cuenta. Excelente. La solicitud de divorcio está presentada, en trámite. Simón Vallejo recibirá la notificación cuando regrese de vacaciones. Bien. Ahora solo queda esperar el final. ¿Estás preparada para que él arme un escándalo? Posiblemente intente impugnar la transacción. Que lo intente. Tengo todos los documentos que confirman mi derecho exclusivo de propiedad sobre el apartamento. No probará nada. Entonces buena suerte. Y, Irene. Entiendo que no es fácil para ti. Pero estás haciendo lo absolutamente correcto. Lo sé, Alejandro. Gracias por el apoyo. Colgó el teléfono y condujo a la casa de campo. Por el camino se detuvo en una floristería y compró un ramo de peonías blancas, sus flores favoritas. En casa las puso en un jarrón alto de cristal en la cocina, preparó té verde con jazmín y se sentó en un gran sillón suave junto al ventanal panorámico con vista al bosque. Silencio. Silencio absoluto. Solo el canto de los pájaros fuera de la ventana y el susurro de las hojas. Sin gritos, sin reclamos, sin humillaciones. Solo ella y sus pensamientos. Irene pensaba en lo ciega que había estado. Simón había representado tan hábilmente el papel de novio atento, simple, honesto. Atento, romántico, sin arrogancia. Pero resultó ser un calculador consumidor que buscaba una esposa con buen salario. Y esa frase, tú eres directora, ganarás. Como si su éxito, su trabajo, su dinero le pertenecieran por derecho. Como si ella estuviera obligada a trabajar para sus deseos y los deseos de su madre. No. Nunca más. El teléfono sonó. Simón. Irene miró durante un rato el nombre que aparecía, luego presionó responder. Hola, cariño. La voz de su marido era alegre, emocionada. ¿Cómo estás? ¿Me extrañaste? Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo van las vacaciones? Increíbles. Mamá está completamente encantada. El mar está cálido, el clima excelente, el hotel fantástico. Ayer montamos en yate, anteayer estuvimos en una excursión por las montañas. Lástima que no estés con nosotros. También estarías encantada. Pero tú tienes que trabajar. Lástima, una palabra que olía a falsedad. Si realmente lo lamentara, la habría llevado consigo. Pero no, prefirió a mamá. Me alegra que lo estén pasando bien, respondió Irene con tono neutro. Estás algo extraña. Tu voz suena rara. ¿Todo bien? Sí, solo cansada. Mucho trabajo en la tienda. Es temporada, las ventas van activas. Bueno, aguanta. Trabaja, gana. Se rió, como si hubiera hecho una broma. Una semana más y volveremos. Te contaré tantas cosas. Te extraño, amor. Hasta pronto, dijo Irene secamente y colgó el teléfono. Apagó el teléfono. No quería oír más su voz. Los siguientes 3 días Irene los pasó en la casa de campo, poniendo todo en orden. Colocaba cosas en armarios, distribuía muebles, colgaba cuadros. Su vida de la ciudad se había trasladado aquí completamente. La madre de Irene llamó al cuarto día. Irene, ¿cómo estás? ¿Cómo está Simón? ¿Cómo van las vacaciones? Mamá, me estoy divorciando. Se hizo una pausa. ¿Qué? Pero si acaban de casarse, por eso mismo. Mostró su cara de inmediato. Resultó ser un cazafortunas. Dios mío, hija. ¿Qué pasó? Irene le contó brevemente la situación. Su madre suspiró. Ay, Irene. Bueno, hiciste bien. Mejor de inmediato que sufrir años después. Estoy orgullosa de ti. Eres fuerte. Gracias, mamá. ¿Dónde estás ahora? En la casa de campo. ¿Quieres que vaya? ¿Te apoyo?
No hace falta, mamá. Me las arreglaré. De verdad. Está bien. Pero si pasa algo, llama. A cualquier hora. Irene colgó el teléfono y sintió calor en el pecho. Su madre siempre había sido su apoyo. Incluso en los tiempos más difíciles. El 11º día de vacaciones de Simón, Irene recibió un mensaje de Victoria. La familia López pasado mañana a las 18 hará una inspección del apartamento con un diseñador. Quieren discutir pequeños cambios estéticos. Les pedí que participaran en nuestro espectáculo. Aceptaron, en agradecimiento por el buen descuento que les hiciste. Irene sonrió. Momento perfecto. Simón y Catalina regresaban pasado mañana por la tarde a las 6. Excelente. Los nuevos propietarios, tú, el diseñador. Que mi marido llegue a casa y vea el cuadro, su apartamento vendido, gente extraña discutiendo la reforma y la esposa en ningún lado. De acuerdo. Y dejaremos el cartel en el balcón hasta la tarde de pasado mañana, respondió ella. Al día siguiente Irene se quedó en la casa de campo ocupándose del jardín. Plantó nuevos rosales cerca del cenador, podó el seto, regó las flores. El trabajo en el jardín la calmaba. Las manos en la tierra, el olor de la hierba, el canto de los pájaros. Aquí se sentía viva. Irene se acostó temprano. Mañana sería un día largo. Por la mañana se despertó a las 7, hizo una carrera por el bosque, se duchó, desayunó. Trabajó a distancia, respondió correos, se comunicó con proveedores, revisó informes. A las 3 de la tarde Simón le escribió: Amor, ya estamos en el avión. En 3 horas estaremos en casa. Te extrañé muchísimo. ¿Preparas algo rico para cenar? Irene no respondió. Luego llegaron los mensajes. Irene, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás? ¿Por qué hay gente extraña en el apartamento? Llámame inmediatamente. Irene apagó el teléfono. Se imaginó el cuadro, Simón y Catalina de pie en la puerta con maletas y dentro los nuevos dueños con la agente y el diseñador discutiendo la reforma. El cartel en el balcón. Shock. Incomprensión. Justicia. Llenó la bañera con espuma aromática, se relajó largo rato en el agua tibia. Luego se envolvió en un mullido albornoz blanco, preparó té de hierbas, se sentó en un sillón con un libro. Leía y sonreía. Simón intentó llamarla toda la tarde. Escribía desde diferentes números. Irene los bloqueaba todos. No quería explicaciones, gritos, amenazas. Ya todo estaba dicho. Irene no podía ver lo que sucedió después de que Simón y Catalina regresaran de la costa tarde por la noche. Y esto fue lo que pasó. El avión aterrizó y llegaron a casa cansados pero satisfechos. Las vacaciones habían sido un éxito rotundo: mar, sol, excursiones, comida deliciosa en el hotel. Simón, gracias hijo, decía Catalina en el taxi, mirando fotos en el teléfono. Fueron las mejores 2 semanas de mi vida. Ni siquiera soñé con algo así. Mamá, te lo merecías, sonreía Simón, abrazándola por los hombros. Trabajaste toda tu vida sin parar. Es hora de descansar. Se sentía un héroe. Cumplió el sueño de su madre, se mostró como un verdadero hombre, un hijo cariñoso. Claro, el dinero era de los regalos de boda, pero ¿qué importaba? Irene misma dijo que no le importaba. Entonces todo estaba bien. El taxi se detuvo frente al edificio familiar. Simón bajó, sacó las maletas del maletero y ayudó a su madre. Subieron al 4º piso. Simón sacó las llaves, las metió en la cerradura y abrió la puerta. Lo que vio lo hizo quedarse petrificado en el umbral. El apartamento estaba lleno de gente extraña. En el salón había un hombre y una mujer desconocidos de unos 30 años, examinando las paredes y discutiendo algo. Junto a ellos una dama elegante de mediana edad con una tableta en las manos tomaba notas. Y junto a la ventana un joven en jeans y camiseta fotografiaba el espacio. Aquí pondremos el sofá esquinero, decía la mujer al hombre. Y el televisor lo colgaremos en esta pared. Simón y Catalina estaban en la puerta con las maletas en las manos, sin poder pronunciar palabra.
La dama elegante los notó primero. Se volvió y sonrió profesionalmente. Buenas tardes. Supongo que son familiares de la antigua propietaria. Soy Victoria, agente inmobiliaria. Estos son los nuevos dueños del apartamento, Ana y Máximo López, y este es su diseñador Oscar Cruz. Estamos discutiendo una pequeña remodelación del interior. El rostro de Simón palideció. Los labios le temblaron. ¿Qué? ¿Qué nuevos dueños? Este es mi apartamento. Lo alquilamos. Victoria levantó la ceja sorprendida. ¿Suyo? Disculpe, joven, pero los documentos dicen lo contrario. El apartamento pertenecía a la señora Irene Somoza en propiedad, lo vendió hace 9 días a la familia López. Todos los documentos están formalizados, la transacción pasó por el notario y se envió a registro en el catastro. Esto es imposible, gritó Simón, arrojando la maleta al suelo. Irene no podía vender el apartamento sin mi consentimiento. Estamos casados. ¿Es propiedad común? La agente sacó su tableta y deslizó el dedo por la pantalla varias veces. Joven, me temo que se equivoca. El apartamento fue comprado por la señora Irene Somoza hace 7 años, mucho antes de su matrimonio. Estaba registrado exclusivamente a su nombre. Según los documentos, no tienen contrato matrimonial. Por ley, los bienes adquiridos antes del matrimonio son propiedad personal del cónyuge que los compró. La señora Somoza tenía pleno derecho a disponer del apartamento a su discreción sin su consentimiento. Le tendió la tableta a Simón. En la pantalla estaba el certificado de propiedad a nombre de Irene Somoza. Fecha de compra, hace 7 años. Simón miraba el documento y sentía como el mundo se derrumbaba a su alrededor. Hace 7 años. Irene compró este apartamento hace 7 años. Dijo que lo alquilaba. Mentía. Todo este tiempo mintió. Catalina se agarró el pecho y se apoyó en la pared. Simón, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Irene? ¿Por qué hay gente extraña aquí? No lo sé, mamá. Simón iba de un lado a otro del apartamento, marcando febrilmente el número de su esposa. No respond. El teléfono no estaba disponible. Máximo López, el nuevo propietario, tosió incómodo. Escuchen, realmente nos sentimos incómodos por estar en esta situación. ¿Podrían resolverlo en otro lugar y no en nuestro apartamento? Solo queríamos discutir con el diseñador pequeños cambios en la distribución. ¿Qué cambios? ¿Qué distribución? Gritaba Simón. Este es mi apartamento. Salgan todos de aquí inmediatamente. Victoria mantenía la calma. Joven, entiendo su estado. Pero el apartamento pertenece a los López. Aquí está el contrato de compraventa, firmado por la señora Somoza. Sacó un documento de la carpeta. Aquí están las órdenes de pago sobre la transferencia de fondos. Todo absolutamente legal. Si no abandonan el lugar voluntariamente en 5 minutos, me veré obligada a llamar a la policía por allanamiento de propiedad privada. Simón miraba los documentos. La firma de Irene. Sellos. Fechas. Todo auténtico. Todo legal. Su amada esposa, la tranquila y obediente Irene, vendió el apartamento. A sus espaldas. Sin decir una palabra. Ella no tenía derecho. Balbuceaba, tratando de encontrar algún argumento. Tenía. Y ejerció ese derecho, dijo firmemente la agente. Catalina lloraba, secándose las lágrimas con un pañuelo. Hijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde iremos? Si todas nuestras cosas están aquí. ¿Qué cosas, mamá? Preguntó Simón cansado, mirando el apartamento vacío. Efectivamente. Prácticamente no había muebles. Solo paredes desnudas. En el dormitorio no había cama. En el salón, sofá. En la cocina, mobiliario. Todo había desaparecido. Se lo llevó todo, susurró Simón. Absolutamente todo. Los muebles también pertenecían a la señora Somoza, explicó Victoria.
comprados con sus fondos antes de su matrimonio. Tenía pleno derecho a disponer de ellos. Ana López, la nueva dueña, se acercó tímidamente a ellos. Disculpen. Compramos el apartamento sin muebles. La agente nos advirtió que la antigua propietaria se llevaba todo. Hasta nos viene bien, lo amueblamos a nuestro gusto. Simón no escuchaba. Estaba de pie en medio del apartamento vacío tratando de comprender lo sucedido. Vámonos, mamá, dijo con voz apagada, levantando la maleta. Salieron del apartamento. Simón se volvió por última vez. En el umbral estaba la agente mirándolo con ligera compasión en los ojos. Le deseo buena suerte, joven, dijo y cerró la puerta. En el rellano Simón se apoyó en la pared. Las piernas le fallaban. Catalina gemía. Esa víbora. Esa bruja. ¿Cómo se atrevió? La aceptamos en la familia, confiamos en ella, y ella. Simón, hay que ir a juicio. Hay que buscar un abogado. No tenía derecho. Simón callaba. Intentaba llamar a Irene desde otro número, pidió prestado el teléfono de su madre. Marcó. Largos tonos. Luego rechazo. Escribió un SMS, Irene, responde. ¿Qué está pasando? ¿Por qué vendiste el apartamento? ¿Dónde estás? Mensaje no entregado. Número bloqueado. Intentó escribir en las redes sociales. El perfil de Irene ahora estaba cerrado para él. Lo había eliminado de amigos, bloqueado, como si se hubiera evaporado. Desaparecido completamente de su vida. Simón, tenemos que ir a algún sitio, dijo Catalina. Ya casi es de noche. Vamos a tu casa, mamá. Llamaron un taxi y fueron al otro lado de la ciudad, a casa de la madre. Apartamento de 2 habitaciones en el primer piso de un viejo edificio de 5 plantas. Portal descascarado, paredes desconchadas. Simón no había estado aquí en 3 meses. Después de conocer a Irene se mudó con ella, visitando a su madre ocasionalmente. El apartamento los recibió con olor a vejez y humedad. Su madre rara vez ventilaba, temía las corrientes. Muebles viejos, papel pintado descolorido, alfombra gastada y polvorienta. Bueno, aquí estamos, suspiró Catalina. Pasa, hijo. Tu habitación está libre. Simón entró en su antigua habitación. Estrecha, unos 12 metros cuadrados. Cama individual, armario viejo, escritorio. En las paredes, pósters que había colgado en su juventud. Se derrumbó en la cama y se cubrió el rostro con las manos. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué Irene actuó así? Y entonces se dio cuenta. Se fue de vacaciones sin ella. Y esa frase. Tú eres directora, ganarás. La dijo el primer día después de la boda. Entonces parecía normal, obvio. Irene ganaba bien, era directora. ¿Por qué no gastar el dinero regalado en su madre? Pero ahora, sentado en la pequeña habitación del apartamento de su madre, sin esposa, sin hogar, sin futuro, comprendió, su estupidez le había costado todo. Irene no perdonó. No olvidó. Simplemente se fue. Y se llevó todo consigo. Irene se enteró de la reacción de Simón por Victoria a la mañana siguiente. La agente llamó alrededor de las 9 y describió brevemente la escena. Estaba en completo shock. Gritaba que era su apartamento. La madre lloraba, se agarraba el pecho. Les mostré todos los documentos, expliqué la situación legal. Recogieron las maletas y se fueron. Creo que a casa de su madre. Gracias por la información, Victoria. Y por tu profesionalismo. De nada. Irene, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Por supuesto. ¿Estás segura de que hiciste lo correcto? No te juzgo, solo. Fue duro. Irene guardó silencio un momento. Victoria, si hubiera callado, aguantado, intentado cambiarlo, nada hubiera resultado. Mostró su verdadera cara el primer día de matrimonio. Solo me protegí. Entiendo. Buena suerte. Y sé feliz. Gracias.
Irene colgó el teléfono y salió a la terraza. Era un cálido día de principios de otoño. Las hojas de los árboles apenas comenzaban a cambiar de color, aquí y allá aparecían manchas amarillas y rojas. Los pájaros cantaban. El aire era limpio, fresco, olía a pino y flores otoñales. Aquí, en la casa de campo, se sentía verdaderamente en casa. Donde no necesitaba fingir, donde podía ser ella misma. El teléfono vibró. Mensaje de un número desconocido. Irene, soy Simón. ¿Te has vuelto loca? ¿Por qué vendiste el apartamento? ¿Dónde estás? Necesitamos hablar urgentemente. Esto es un malentendido. Ella eliminó el mensaje sin responder. Una hora después llegó otro desde otro número. Irene, por favor, llama. No entiendo qué está pasando. Somos familia. Acabamos de casarnos. ¿Por qué me haces esto? Eliminar. Luego una llamada. Ella la rechazó. Otra llamada. Rechazada. Una y otra vez. Al mediodía llegó un mensaje de Catalina. Irene, ¿cómo pudiste hacer esto con mi hijo? Te aceptamos en la familia, te tratamos como a una hija y nos pagaste con negra ingratitud. Devuelve el apartamento inmediatamente o iremos a juicio y te demandaremos. Irene sonrió. Juicio. La amenaza clásica de gente ignorante que no conoce la ley y espera intimidar. Marcó el número de Alejandro Santos. Empezaron a llamar desde diferentes números y amenazar con juicio. Catalina escribió que me demandará. El abogado se rió. Que lo intenten. Cualquier abogado les explicará inmediatamente lo inútil del intento. El apartamento era tu propiedad exclusiva, todos los documentos en orden. Incluso si presentan una demanda, el caso se cerrará en la primera audiencia. ¿Y el divorcio? Simón debe recibir la notificación en una semana. El plazo de consideración es un mes desde la presentación de la solicitud, si no hay objeciones. Si hay objeciones, hasta 3 meses. Pero el hecho permanece, insistes en el divorcio, y tarde o temprano se formalizará. Bien. Si son demasiado insistentes con llamadas y mensajes, ¿qué hago? Podemos presentar una denuncia en la policía por acoso. Pero por ahora solo ignóralos. ¿Entendido? Gracias. Al día siguiente Simón apareció en la oficina de la tienda donde trabajaba Irene. El guardia de seguridad la llamó. Señora Somoza, hay un hombre aquí. Exige reunirse con usted. Dice que es su marido. No lo dejes entrar a mi despacho. Dile que estoy ocupada. No se va. Lleva 1 hora parado en la entrada. Irene suspiró. Está bien. Saldré. Bajó a la entrada. Simón estaba de pie junto a la puerta, pálido, con ojos rojos. Se notaba que no había dormido. Irene, espera. Dio un paso hacia ella, pero el guardia le bloqueó el paso. ¿Qué necesitas, Simón? Preguntó Irene fríamente, manteniendo una distancia segura. ¿Cómo que qué? Vendiste nuestro apartamento. Sin avisarme. Quiero explicaciones. Mi apartamento. Que compré con mi dinero 7 años antes de conocernos. Pero estamos casados. No tenías derecho. Tenía. Pleno derecho. Pregúntale a cualquier abogado. El rostro de Simón se deformó por la desesperación. Irene, no entiendo. ¿Qué hice mal? ¿Por qué me haces esto? Irene dio un paso más cerca. Su voz era baja, pero cada palabra golpeaba como un látigo. No te casaste conmigo. Te casaste con mi puesto. Con mi salario. ¿Olvidaste? Me mostraste tu verdadera cara en la boda. Te fuiste de luna de miel con tu madre. ¿Crees que alguna mujer toleraría eso? No quise decir eso. Sí lo hiciste. Exactamente eso. Tomaste el dinero regalado en nuestra boda y lo gastaste en tu madre sin siquiera preguntarme mi opinión. Porque pensaste que tenías derecho a hacerlo. Que yo trabajaría en silencio y los mantendría a ambos. Que yo era un cajero automático conveniente con puesto de directora. Irene, perdóname. Por favor.
Estaba equivocado. Soy un idiota. Empecemos de nuevo. Cambiaré. No, Simón. La gente no cambia. Simplemente muestran su verdadera cara. Tú mostraste la tuya. Yo la vi. Se acabó. Pero te amo. Y yo a ti no. Se dio la vuelta para irse. Simón la agarró del brazo. Espera. No puedes simplemente irte. Tenemos un matrimonio. Irene se soltó bruscamente. El guardia se acercó más, listo para intervenir. Puedo. Y me voy. Los documentos de divorcio están presentados. Recibirás la notificación esta semana. No aparezcas más por aquí, Simón. De lo contrario llamaré a la policía y presentaré una denuncia por acoso. Se fue sin mirar atrás. Simón salió a la calle, desconcertado y vacío. El guardia le pidió cortésmente pero con firmeza que abandonara la propiedad. Dentro de la oficina los colegas miraban a Irene con curiosidad y compasión. Ella pasó de largo, manteniendo la espalda recta, y se encerró en su despacho. Las manos le temblaban ligeramente. No de miedo, sino de tensión. Ver a Simón fue desagradable. Pero necesario. Él debía entender de una vez por todas, se acabó. 2 días después llegó la citación oficial de divorcio. Simón recibió la notificación por correo e inmediatamente corrió a un abogado. El abogado Felipe Cuevas, un hombre experimentado de unos 60 años, escuchó su relato entrecortado y negó con la cabeza. Joven, me temo que no tiene ninguna posibilidad. ¿Cómo que no? Vendió el apartamento sin mi consentimiento. El apartamento era su propiedad antes del matrimonio. Tenía pleno derecho a venderlo. No podrá impugnar la transacción. ¿Y el divorcio? Su esposa presentó la solicitud, indicando como razón incompatibilidad de caracteres y diferentes puntos de vista sobre las finanzas. Si no está de acuerdo, el caso se considerará en juicio. Pero no hay posibilidad de negarse al divorcio. Si uno de los cónyuges insiste en la disolución del matrimonio, tarde o temprano se formalizará. Como máximo, retrasarán el proceso 2 o 3 meses. Pero no quiero divorciarme. La amo. El abogado se quitó las gafas y miró a Simón con lástima. Joven, permítame darle un consejo. No gaste dinero en abogados y juicios. No probará nada. Acepte la situación y siga adelante. Simón salió del despacho del abogado destrozado. Vagó sin rumbo por la ciudad durante varias horas, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Su esposa se fue. El apartamento vendido. El divorcio inevitable. Y todo por su estupidez. Regresó a casa de su madre tarde por la noche. Catalina lo recibió en la puerta. Bueno, hijo, ¿qué dijo el abogado? ¿Vamos a demandar? No, mamá. Dijo que no hay posibilidades. ¿Cómo que no? Esa bruja no puede simplemente quitarlo todo. Puede, mamá. Y lo hizo. El apartamento era suyo desde el principio. Ni siquiera lo sabía. Te engañó. Dijo que lo alquilaba. Sí, me engañó. Me puso a prueba. Y no pasé la prueba. Catalina guardó silencio. Luego preguntó, ¿y qué harás ahora? No lo sé, mamá. No lo sé. Pasó a su habitación y se acostó en la cama sin desvestirse. Miró el techo y comprendió, la vida, tal como la conocía, había terminado. Catalina no se rendía. Hay que hacer algo. ¿Irá a hablar con ella otra vez? ¿A su casa? ¿Con sus padres? Mamá, no sé dónde vive. El teléfono no responde, vendió el apartamento, me bloqueó en las redes sociales. Me echó del trabajo con el guardia de seguridad. Dijo que no hay nada más de qué hablar. Entonces a la prensa. Que sepan qué clase de persona es. Abandonó a su marido después de la luna de miel, vendió el apartamento. Hay que avergonzarla, Simón lo pensó. Su madre tenía razón. Si no podía recuperar a Irene, al menos podía arruinar su reputación. Que todos sepan qué clase de persona es en realidad.
Llamó a la redacción del periódico local Noticias de la ciudad. El periodista Sergio Blanes, un hombre de unos 40 años con mirada cínica, aceptó reunirse. Se encontraron en una cafetería. Simón expuso su versión de los hechos. Nos casamos, no pasó ni un mes. Pensé que era una mujer normal, directora de tienda. Resultó que tenía mucho dinero, apartamentos, negocios. Lo escondió todo. Me atrajo al matrimonio, y luego, mientras yo estaba de vacaciones con mi madre, vendió el apartamento y pidió el divorcio. Me usó. El periodista tomaba notas, asentía, hacía preguntas aclaratorias. ¿Y por qué se fue de vacaciones con su madre inmediatamente después de la boda? ¿Sin su esposa? Hace tiempo que le prometí a mi madre llevarla al mar. Irene no estaba en contra. ¿Con qué dinero fueron? Con el regalado en la boda. Es decir, ¿con dinero común? Bueno. Sí. Los invitados nos regalaron a nosotros. ¿Y su esposa estuvo de acuerdo? Simón vaciló. Ella. No se opuso. Entiendo. El periodista garabateó algo en su libreta. Dame sus contactos. Quiero escuchar su versión también. El artículo salió 3 días después. Titular, directora de tienda echó a su marido de casa durante la luna de miel. Simón esperaba un escándalo. Esperaba que la ciudad condenara a Irene, que su reputación sufriera, pero obtuvo lo contrario. Los periodistas, sintiendo un tema candente, comenzaron a investigar más profundamente. Contactaron a Irene. Ella aceptó dar una entrevista, pero solo en presencia de su abogado. La reunión se llevó a cabo en el despacho de Alejandro Santos. El periodista Blanes, su colega fotógrafo y un camarógrafo. Irene estaba sentada detrás del escritorio, tranquila, serena. A su lado, el abogado con una carpeta de documentos. Señora Somoza, su marido Simón Vallejo afirma que usted lo engañó, ocultó su situación financiera y vendió el apartamento mientras él estaba de vacaciones. ¿Es cierto? Comenzó el periodista. Parcialmente, respondió Irene con calma. Es cierto que no hice pública mi situación financiera. Pero no engañé a nadie. Simplemente no hablaba de mis finanzas personales. Es mi derecho. ¿Pero dijo que alquilaba el apartamento? Sí. Quería poner a prueba a Simón. Entender en qué se basaba en el matrimonio. En mí o en mi dinero. Y, no pasó la prueba. ¿Qué pasó exactamente? Irene hizo una pausa. Luego continuó, eligiendo sus palabras. Nos casamos y por la noche nos sentamos a contar el dinero regalado por los invitados. Fueron unas 500,000 pesetas. Propuse guardarlas para el pago inicial de una vivienda conjunta mediante hipoteca. Simón me arrebató el sobre con el dinero y dijo, no. Hace tiempo que le prometí a mamá llevarla al balneario. Tú eres directora, ganarás. El periodista abrió los ojos con asombro, escribiendo rápidamente. Tú eres directora, ganarás. ¿Realmente dijo eso? Sí. Esa frase me mostró que no se casó conmigo, sino con mi puesto. Que para él yo era una fuente de ingresos, no una esposa y compañera. ¿Tiene pruebas de esa conversación? Irene asintió y sacó su teléfono. Reprodujo una grabación de audio. En la grabación se escuchaban claramente las voces. Simón, guardemos este dinero para el pago inicial de la hipoteca. No. Hace tiempo que le prometí a mamá llevarla al balneario. Tú eres directora, ganarás. El periodista abrió la boca. Impresionante. ¿Graba conversaciones? Grabo momentos importantes de la vida. Es mi costumbre, fijar eventos significativos. Esta fue su prueba. En este caso ayudó a preservar las pruebas. ¿Y el apartamento? Simón afirma que lo vendió ilegalmente. Alejandro Santos puso documentos sobre la mesa. Aquí está el certificado de propiedad. El apartamento fue comprado por la señora Somoza hace 7 años, mucho antes de conocer a Simón Vallejo. Tenía pleno derecho a disponer del apartamento sin el consentimiento de su cónyuge. Es decir, ¿todo legal? Absolutamente.
¿Y cómo comenta las acusaciones de Simón de que usted lo usó? Irene sonrió. Es una posición interesante. Un hombre que el primer día de matrimonio tomó el dinero común para sus necesidades personales y las de su madre y le dijo a su esposa tú ganarás, la acusa de usar. ¿Quién usó a quién? El artículo salió al día siguiente. El titular era diferente, venganza de la directora o defensa contra un aprovechado. Un sonado divorcio sacudió la ciudad. El material era equilibrado, pero los hechos hablaban por sí mismos. El periodista presentó ambas versiones, pero la grabación de audio, los documentos y la lógica de los eventos estaban del lado de Irene. Los lectores en los comentarios bajo el artículo en el sitio web del periódico se dividieron, pero la mayoría apoyó a Irene. Hizo bien. Hay que poner en su lugar a hombres así. Directora, ¿ganarás? ¿En serio? ¿Es que él no sabe trabajar? Cazafortunas en estado puro. Se casó por dinero, no por amor. Bien hecho la mujer. Identificó al parásito de inmediato y se libró de él. ¿Por qué debería mantenerlo a él y a su madre? Hubo otros comentarios. Cruel. Podría haberse divorciado simplemente, sin montar un espectáculo. Ella también es buena, probaba a su marido, mentía sobre el apartamento. Pero esos eran minoría. Simón leía los comentarios y sentía como la tierra se hundía bajo sus pies. En lugar de avergonzar a Irene, se avergonzó a sí mismo. Ahora toda la ciudad sabía que se había casado por dinero y que se permitió una frase humillante el primer día de matrimonio. La historia se propagó por las redes sociales. Se discutía en grupos, se hacían memes, se debatía en foros. Simón Vallejo se convirtió en el antihéroe de escala urbana. En el trabajo comenzaron problemas serios. Los colegas lo miraban de reojo, hablaban a sus espaldas. En el área de fumadores escuchaba fragmentos de conversaciones. ¿Ese es el que quiso ganar dinero con su esposa? Ajá. Un crack, ¿verdad? Buen hijo, llevó a mamá al balneario con el dinero de su esposa. Simón apretaba los dientes en silencio. Una semana después lo llamó el director general de la empresa, Iván Botero. Un hombre corpulento de unos 55 años, con cabello canoso y mirada dura, no le gustaban los empleados problemáticos. Simón, siéntese, dijo secamente, señalando una silla. Simón se sentó. Leí el artículo en el periódico, continuó Botero, mirándolo con desaprobación. Y los comentarios en internet. ¿Es verdad? ¿Te casaste con Irene Somoza por su dinero? No, señor Botero. La amaba. Solo. Fue un malentendido. ¿Un malentendido? Ella presentó pruebas de tus palabras. Grabación de audio, documentos de propiedad. Simón, no puedo mantener en la empresa a una persona que está públicamente involucrada en tal escándalo. Afecta negativamente nuestra reputación. Señor Botero, se lo ruego. He trabajado con usted 12 años. Soy un empleado concienzudo. Lo eras. Ahora eres una figura escandalosa. Los clientes comenzaron a hacer preguntas. Los socios leen las noticias. Ya 2 personas me insinuaron que no quieren trabajar con una empresa donde los gerentes son deshonestos, codiciosos, mentirosos y engañadores. Pero eso es injusto. La vida es injusta, Simón. Presenta tu renuncia voluntaria. O tendré que despedirte por no cumplir con el puesto y por dañar la reputación comercial de la empresa. No puede. Puedo. Y lo haré. Decide. Simón salió del despacho aturdido. Perdió su trabajo. El trabajo en el que había estado 12 años. Por una frase. Por un momento de debilidad. En casa Catalina lo recibió con una pregunta ansiosa. Bueno, hijo, ¿encontraste abogado? ¿Vamos a demandarla? Mamá, perdí el trabajo. El rostro de la mujer palideció. ¿Cómo? ¿Perdiste? Me despidieron. Por el escándalo. Dijeron que influyó mal en la reputación de la empresa. Catalina se dejó caer en una silla, agarrándose el pecho. Dios mío. ¿Qué vamos a hacer ahora? No lo sé, mamá. Pasaron días difíciles. Simón buscaba trabajo,
pero en todas partes lo rechazaban. Su nombre se había vuelto demasiado conocido en la ciudad. Los empleadores buscaban en Google a los candidatos. Y leían: después de un mes de desempleo el dinero se acabó. Simón vivía con su madre, pero Catalina recibía una modesta pensión y tomaba pequeños trabajos de costura. Para dos apenas alcanzaba. Hijo, necesitas conseguir trabajo aunque sea en cualquier cosa, decía la madre. No puedo alimentarnos yo sola. La pensión es pequeña, los trabajos inestables. Estoy intentando, mamá. Intenta mejor. Ve aunque sea de barrendero, repartidor, lo que sea. Ya me da vergüenza con los vecinos, preguntan por qué no trabajas. Simón apretaba los dientes, pero no había opción. Empezó a buscar cualquier trabajo. Al final respondió a una vacante de repartidor en un supermercado. Lo contrataron. Salario: 25,000 pesetas al mes. Repartir comestibles por apartamentos, subir bolsas pesadas por escaleras, escuchar quejas de clientes. Él, gerente con 12 años de experiencia, con educación superior, ahora repartidor. Cada día Simón se levantaba a las 6 de la mañana, se ponía el uniforme con el logotipo del supermercado, tomaba pedidos e iba a las direcciones. 9º piso con ascensor roto, con 3 bolsas pesadas. 5º piso con 5 paquetes. Una anciana en el primero que se quejaba de cada rasguño en la manzana. Joven, ¿no ve? Este pan está aplastado. Disculpe, lo cambiaré. Y los plátanos están verdes. Pedí maduros. Mis disculpas. Permítame devolverlo y traer otros. Y en general, tardan mucho. Llevo hora y media esperando. Simón tragaba la ofensa y sonreía. El trabajo es trabajo. Se necesita dinero. Por la noche volvía a casa agotado. Las piernas dolían, la espalda, los brazos se caían. Su madre lo recibía con preguntas. ¿Cuánto ganaste? ¿Cuándo dan el salario? A fin de mes, mamá. ¿Y para comida qué? Casi no nos queda dinero. Aguantaremos hasta el salario. Catalina suspiraba y volvía al televisor. Pasaba días enteros en casa, veía telenovelas, a veces tomaba encargos de costura. Pero había pocos clientes. Todo es culpa de Irene, murmuraba. Te llevó a este estado. Simón no respondía. Yacía en el sofá de su pequeña habitación y pensaba en cómo todo podría haber sido diferente. Si hubiera preguntado la opinión de Irene sobre el viaje. Si hubiera propuesto ir los tres o guardar el dinero como ella pedía. Pero no lo hizo. Mostró que para él ella era una bestia de carga que debía mantenerlo a él y a su madre. Y ella simplemente se fue. Una noche, repartiendo pedidos, Simón vio en uno de los apartamentos una cara conocida. Era Andrés Soler, su antiguo colega de la empresa de construcción. ¿Simón? Se sorprendió. ¿Tú? ¿Trabajas de repartidor? Simón bajó los ojos. Sí. Dios mío. Escuché que tenías problemas, pero no pensé que tanto. La vida puede ser impredecible. Andrés guardó silencio, luego lo invitó a la cocina. Siéntate, toma un té. Todavía tengo que repartir pedidos. Tienes 10 minutos. Siéntate. Se sentaron a la mesa. Andrés preparó té, sacó galletas. Simón, ¿qué te pasó? ¿Por esa historia con tu esposa? Sí. Sabes, muchos en la empresa discutieron entonces la situación. Algunos te compadecían, otros te juzgaban. Pero la verdad es que tú mismo tienes la culpa. Lo sé. No puedes casarte por dinero, Simón. Siempre termina mal. Simón apretó la taza de té. Me di cuenta demasiado tarde. Nunca es tarde para aprender. Eres joven, sano. Encontrarás nuevo trabajo, empezarás de nuevo. No me aceptan en ningún lado. El escándalo está en todas partes. El tiempo cura. En medio año o un año todos olvidarán. Lo principal es no rendirse. Simón asintió, aunque por dentro no creía en nada. Por las noches, acostado en la cama, entraba a las redes sociales. La página de Irene estaba cerrada para él, pero podía ver la foto de perfil.
Allí Irene estaba de pie frente a una hermosa casa de campo. Gran casa de 2 pisos, ventanales panorámicos, jardín cuidado. Y él se quedó con su madre en un pequeño apartamento, sin trabajo, sin perspectivas, sin futuro. Amplió la foto, examinando los detalles. La casa era evidentemente cara. Entonces, Irene no solo estaba bien económicamente, estaba muy bien. Y él no lo sabía. Porque ella lo estaba poniendo a prueba. Y él fracasó esa prueba estrepitosamente. Simón cerró el navegador y hundió el rostro en la almohada. Quería gritar, golpear paredes, culpar a todos alrededor. Pero el culpable era solo él. Su estupidez le costó todo. Las siguientes semanas fueron una pesadilla para Simón. Enviaba currículums a docenas de empresas, iba a entrevistas, pero en todas partes recibía rechazos. Revisamos su experiencia, pero desafortunadamente en este momento la vacante está cerrada, decían en una empresa. Su candidatura no nos conviene, informaban en otra. Le llamaremos, prometían en una tercera y no llamaban. El escándalo lo perseguía en todas partes. Bastaba con buscar en Google Simón Vallejo y los primeros enlaces llevaban a artículos sobre el divorcio. Los posibles empleadores buscaban en Google a los candidatos. Y leían. Después de un mes de desempleo el dinero se acabó. Simón vivía con su madre, pero Catalina recibía una modesta pensión y tomaba pequeños trabajos de costura. Para 2 apenas alcanzaba para sobrevivir. Hijo, necesitas conseguir trabajo aunque sea en algo, decía su madre. No puedo alimentarnos yo sola. La pensión es pequeña, los trabajos inestables. Estoy intentando, mamá. Intenta mejor. Ve aunque sea de barrendero, repartidor, lo que sea. Ya me da vergüenza con los vecinos, preguntan por qué no trabajas. Simón apretaba los dientes, pero no había opción. Empezó a buscar cualquier trabajo. Al final respondió a una vacante de repartidor en un supermercado. Lo contrataron. Salario, 25,000 pesetas al mes. Repartir comestibles por apartamentos, subir bolsas pesadas por escaleras, escuchar quejas de clientes. Él, gerente con 12 años de experiencia, con educación superior, ahora repartidor. Cada día Simón se levantaba a las 6 de la mañana, se ponía el uniforme con el logotipo del supermercado, tomaba pedidos e iba a las direcciones. 9º piso con ascensor roto, con 3 bolsas pesadas. 5º piso con 5 paquetes. Una anciana en el primero que se quejaba de cada rasguño en la manzana. Joven, ¿no ve? Este pan está aplastado. Disculpe, lo cambiaré. Y los plátanos están verdes. Pedí maduros. Mis disculpas. Permítame devolverlo y traer otros. Y en general, tardan mucho. Llevo hora y media esperando. Simón tragaba la ofensa y sonreía. El trabajo es trabajo. Se necesita dinero. Por la noche volvía a casa agotado. Las piernas dolían, la espalda, los brazos se caían. Su madre lo recibía con preguntas. ¿Cuánto ganaste? ¿Cuándo dan el salario? A fin de mes, mamá. ¿Y para comida qué? Casi no nos queda dinero. Aguantaremos hasta el salario. Catalina suspiraba y volvía al televisor. Pasaba días enteros en casa, veía telenovelas, a veces tomaba encargos de costura. Pero había pocos clientes. Todo es culpa de Irene, murmuraba. Te llevó a este estado. Simón no respondía. Yacía en el sofá de su pequeña habitación y pensaba en cómo todo podría haber sido diferente. Si hubiera preguntado la opinión de Irene sobre el viaje. Si hubiera propuesto ir los 3 o guardar el dinero como ella pedía. Pero no lo hizo. Mostró que para él ella era una bestia de carga que debía mantenerlo a él y a su madre. Y ella simplemente se fue. Una noche, repartiendo pedidos, Simón vio en uno de los apartamentos una cara conocida. Era Andrés Soler, su antiguo colega de la empresa de construcción. ¿Simón? Se sorprendió. ¿Tú? ¿Trabajas de repartidor? Simón bajó los ojos. Sí. Dios mío. Escuché que tenías problemas, pero no pensé que tanto. La vida puede ser impredecible.
Andrés guardó silencio, luego lo invitó a la cocina. Siéntate, toma un té. Todavía tengo que repartir pedidos. Tienes 10 minutos. Siéntate. Se sentaron a la mesa. Andrés preparó té, sacó galletas. Simón, ¿qué te pasó? ¿Por esa historia con tu esposa? Sí. Sabes, muchos en la empresa discutieron entonces la situación. Algunos te compadecían, otros te juzgaban. Pero la verdad es que tú mismo tienes la culpa. Lo sé. No puedes casarte por dinero, Simón. Siempre termina mal. Simón apretó la taza de té. Me di cuenta demasiado tarde. Nunca es tarde para aprender. Eres joven, sano. Encontrarás nuevo trabajo, empezarás de nuevo. No me aceptan en ningún lado. El escándalo está en todas partes. El tiempo cura. En medio año o un año todos olvidarán. Lo principal es no rendirse. Simón asintió, aunque por dentro no creía en nada. Por las noches, acostado en la cama, entraba a las redes sociales. La página de Irene estaba cerrada para él, pero podía ver la foto de perfil. Allí Irene estaba de pie frente a una hermosa casa de campo. Gran casa de 2 pisos, ventanales panorámicos, jardín cuidado. Y él se quedó con su madre en un pequeño apartamento, sin trabajo, sin perspectivas, sin futuro. Amplió la foto, examinando los detalles. La casa era evidentemente cara. Entonces, Irene no solo estaba bien económicamente, estaba muy bien. Y él no lo sabía. Porque ella lo estaba poniendo a prueba. Y él fracasó esa prueba estrepitosamente. Simón cerró el navegador y hundió el rostro en la almohada. Quería gritar, golpear paredes, culpar a todos alrededor. Pero el culpable era solo él. Su estupidez le costó todo. Irene mientras tanto organizaba su nueva vida. Se mudó completamente a la casa de campo y estableció allí su rutina. Trabajaba a distancia algunos días a la semana, el resto del tiempo lo pasaba en la oficina de la tienda. Jorge Carrasco, propietario de la cadena, se enteró del divorcio y la llamó a su despacho. Irene, leí sobre tu situación. ¿Estás bien? Sí, don Jorge. Todo bajo control. Si necesitas apoyo, ayuda, recurre a mí. Para mí no eres solo una empleada, eres miembro de nuestra empresa. Gracias. Me las arreglaré. El trabajo ayudaba a distraerse. Irene se sumergió de lleno en nuevos proyectos, pedidos, desarrollo de la tienda. Y los fines de semana arreglaba la casa y el jardín. Plantaba flores, acondicionaba el cenador, leía libros junto a la chimenea. Una mañana, saliendo a correr, se topó con un hombre en el sendero del bosque. Casi se cayeron, pero él logró agarrarla de las manos. Disculpe. Comenzó él, y luego la reconoció. ¿Irene? ¿Benjamín? Se sorprendió ella. El arquitecto Benjamín Carazo, que había hecho la reconstrucción de su casa 2 años atrás, estaba frente a ella en ropa deportiva, ligeramente jadeante y sonriente. No esperaba encontrarte aquí. ¿Ahora vives en la urbanización permanentemente? Sí, me mudé hace poco. ¿Y tú? Compré una casa aquí hace un año, explicó. A 2 manzanas de aquí. Me cansé del bullicio de la ciudad, decidí mudarme más cerca de la naturaleza. Conversaron allí mismo, en el sendero. ¿Cómo estás? Leí el artículo sobre tu divorcio, dijo Benjamín con cautela. Situación complicada. Sí. Pero no me arrepiento. Mejor separarse de inmediato que prolongarlo por años. Absolutamente de acuerdo contigo. Yo mismo prolongué mucho el divorcio, pensaba que por mi hija había que conservar el matrimonio. Pero al final entendí, los niños sienten todo. Mejor un divorcio honesto y relaciones normales que fingimiento y peleas constantes. Hablaron unos 20 minutos más, luego Benjamín propuso, ¿quieres pasar por un café? Justo voy a casa, y tú probablemente ya terminaste de correr. Irene aceptó. La casa de Benjamín resultó ser un acogedor chalet de una planta con grandes ventanales y terraza. El interior era de estilo escandinavo, madera clara, minimalismo, telas naturales. Lo amueblé yo mismo, dijo con orgullo,
preparando café en la cocina. Después de tu casa me inspiré y decidí hacer algo similar para mí, solo a menor escala. Se sentaron en la terraza, bebiendo café y conversando. La conversación fluía fácil, naturalmente. Benjamín hablaba de nuevos proyectos, de su hija, de la vida en la urbanización. Irene hablaba del trabajo, del reciente divorcio. Sabes, leí el artículo y pensé, actuaste absolutamente correcto, dijo Benjamín. Una persona que el primer día de matrimonio dice tales cosas, no cambiará. Mostró su cara. Exactamente eso pensé yo. Eres una mujer fuerte, Irene. No todos son capaces de tomar una decisión tan rápido y actuar. O simplemente aprendí a valorarme. Se volvieron a encontrar varias veces más. Primero casualmente, corriendo, en la tienda local, en el territorio de la urbanización. Luego Benjamín invitó a Irene a cenar en un pequeño restaurante. Ella aceptó. La velada fue maravillosa. Benjamín era un interlocutor interesante, sensible, atento. No presionaba, no hacía preguntas indiscretas, no intentaba impresionar con dinero o estatus. Simplemente era el mismo. Después de la cena pasearon por el malecón del río, hablando de todo. Arquitectura, viajes, libros, vida. Irene, me resulta muy agradable pasar tiempo contigo, dijo Benjamín, acompañándola al coche. ¿Podemos vernos de nuevo? Por supuesto, sonrió ella. Comenzaron a verse regularmente. Paseos por el bosque, cenas conjuntas, viajes a ciudades vecinas, a exposiciones y conciertos. Benjamín presentó a Irene a su hija Senia. La niña, dulce, con largas trenzas oscuras y grandes ojos marrones, al principio miraba a Irene con recelo. Pero gradualmente se descongeló. «Papá, ¿te gusta?», preguntó directamente Senia después del segundo encuentro. «Sí», respondió honestamente Benjamín. «Y a mí me gusta. No es como mamá. Mamá siempre grita y está descontenta. E Irene es amable y tranquila». Irene se conmovió por la confianza de la niña. Comenzaron a pasar tiempo los tres. Iban al cine, a parques, horneaban pasteles juntos en la cocina. El tiempo pasaba. Irene y Benjamín se volvían cada vez más cercanos. Él la ayudó a diseñar y construir una nueva terraza en su casa. Ella lo ayudó a elegir muebles para la sala de estar. Se convirtieron en pareja. Una pareja real, donde dos personas iguales se respetan y valoran mutuamente. Después de 8 meses Benjamín le propuso matrimonio. No teatralmente, no pomposamente. Simplemente una noche, sentados junto a la chimenea en su casa, tomó su mano y dijo: «Irene, quiero estar contigo. Siempre. No quiero perderte. Cásate conmigo». Ella lo miró. A este hombre tranquilo, talentoso, bondadoso. A sus ojos, en los que no había cálculo. Solo amor sincero. «Sí», respondió sin vacilar. La boda fue modesta. Solo los más cercanos, la madre de Irene, su hermano Nicolás, algunos amigos, Senia, los padres de Benjamín. La ceremonia civil se realizó al aire libre, en el césped frente a la casa de Irene. Un arco de rosas blancas y peonías vivas. Bancos de madera para los invitados. Una mesa larga bajo el cielo abierto con platos sencillos pero deliciosos. Irene llevaba un elegante vestido color crema sin velo ni adornos excesivos. Benjamín, un traje de lino claro. Intercambiaron votos que escribieron ellos mismos, se besaron bajo los aplausos de los invitados. «Ahora somos familia», dijo Benjamín, abrazándola. «Familia», repitió Irene y sonrió. Por primera vez en muchos años se sentía verdaderamente feliz. La luna de miel la pasaron viajando los tres, con Senia. La niña estaba encantada. Fueron a Italia y Suiza. Visitaron museos, pasearon por calles antiguas, comieron helado en los malecones. Senia se adaptaba a la nueva familia. Llamaba a Irene por su nombre, pero la trataba con amor y confianza. E Irene correspondía. No intentaba reemplazar a la madre de la niña, simplemente estaba allí cuando era necesario. Un año después de la boda,
Irene se dio cuenta de que estaba embarazada. La prueba mostró 2 líneas. Luego otra prueba. Y otra. Todas positivas. Irene estaba sentada en el baño mirando las pruebas. Su cabeza estaba nublada. Un bebé. Sería madre. Benjamín estaba en el trabajo. Ella lo llamó. Benjamín, ven a casa. Urgente. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí. Solo ven. Llegó en media hora, pálido de preocupación. ¿Qué pasó? Irene le tendió la prueba. Benjamín miró, no entendió, luego comprendió. Su rostro se iluminó con una sonrisa. ¿Estás embarazada? Sí. La abrazó, la levantó y la hizo girar por la sala. Esto es increíble. Irene, esta es la mejor noticia. Ella se rió, abrazándolo. Al día siguiente fueron al médico. La ginecóloga confirmó el embarazo. 8 semanas. Pero había una noticia interesante. Señora Somoza, parece que son gemelos. ¿Gemelos? No lo podía creer Irene. Sí. En la ecografía se ven 2 sacos gestacionales. Todavía es temprano para decirlo con certeza, pero con alta probabilidad tendrán 2 bebés. Benjamín apretó su mano. 2 de una vez. ¿Te imaginas? Irene sonreía entre lágrimas. En casa dieron la noticia a Senia. La niña saltaba de felicidad. 2. ¿Tendré 2 hermanitos o 2 hermanitas? ¿O un hermano y una hermana? Se rió Benjamín. Todavía no sabemos. Es el mejor regalo. Siempre soñé con una familia grande. El embarazo transcurrió tranquilamente. Irene continuó trabajando, pero en un régimen aliviado. Benjamín la protegía de todo en el mundo. En la semana 20 la ecografía mostró, niños. 2 hijos. ¿Cómo los llamaremos? Preguntó Benjamín por la noche, acariciando su vientre. Jorge y Óscar, dijo Irene. Siempre me gustaron estos nombres. Jorge y Óscar Carazo. Suena perfecto. El parto fue a finales de mayo. Difícil, largo, pero exitoso. 2 niños sanos, 3 kilos cada uno, parecidos entre sí como 2 gotas de agua. Irene yacía en la habitación del hospital, sosteniendo a ambos hijos en sus brazos, y no podía creer su felicidad. Ella, una mujer que había pasado por 2 matrimonios fallidos, traición, dolor, humillación, ahora era madre de 2 hermosos bebés. Benjamín estaba sentado a su lado en una silla, sin apartar los ojos de su esposa e hijos. Eres increíble, decía en voz baja. Eres la mujer más fuerte que conozco. Gracias por estar a mi lado, respondía Irene. Sin ti no lo hubiera logrado. En casa los recibió Senia con un enorme cartel que había dibujado ella misma, bienvenidos a casa, Jorge y Óscar. Alrededor, globos, flores, juguetes infantiles. La niña ayudaba a cuidar a sus hermanos desde el primer día. Los acunaba, les cantaba canciones, les cambiaba los pañales. La vida entró en un nuevo ritmo. Alimentaciones nocturnas, pañales interminables, paseos con cochecito doble. Pero Irene no se quejaba. Esta era su familia. Real. Honesta. Amorosa. Benjamín tomó vacaciones para ayudar. Juntos manejaban la doble carga, se apoyaban mutuamente, no perdían el sentido del humor. ¿Sabes?, dijo una noche Benjamín, meciendo a Óscar dormido, estoy tan contento de que nos conocimos. Cambiaste mi vida para mejor. Y tú la mía, respondió Irene, alimentando a Jorge. Estaban sentados en la sala frente a la chimenea. Afuera el bosque susurraba. En la habitación contigua dormía Senia. En sus brazos, 2 hijos recién nacidos. Todo estaba en su lugar. Irene recordó su vida 2 años atrás. El matrimonio fallido con Simón. La humillación. El dolor. Entonces parecía que la felicidad era inalcanzable, pero se equivocaba. La felicidad era posible. Solo había que encontrar a la persona correcta. Alguien que te valora por quien eres, no por tu puesto y dinero. Y Simón. Simón quedó en el pasado.
como un episodio desagradable pero terminado. Una lección que había aprendido. Nunca más permitiría que nadie la tratara como un cajero automático. Pasaron 2 años desde el divorcio. Irene estaba sentada en la terraza de su casa de campo observando cómo Jorge y Óscar jugaban en el césped. Los niños de 2 años corrían tras las mariposas, se reían, caían en la hierba. Benjamín construía con ellos un castillo de arena en el arenero. Xenia, ya una adolescente de 13 años, leía un libro en una hamaca. Venía cada fin de semana y ayudaba con los hermanos. Irene sonrió. Su vida estaba completa. Trabajo, familia, hijos, un marido amoroso. Todo lo que alguna vez soñó. Recordó ese momento cuando Simón le arrebató el sobre con el dinero. Esa frase que lo cambió todo. Entonces tomó una decisión en una noche. Y no se arrepintió. Algunas personas consideraban su acción cruel. Vender el apartamento sin avisar al marido. Pedir el divorcio 2 días después de la boda. Pero Irene sabía, se había protegido. Si hubiera callado, aguantado, intentado cambiar a Simón, nada hubiera resultado. La gente no cambia. Simplemente muestra su verdadera cara. Benjamín se acercó a ella, limpiándose las manos de arena. Oh, qué difícil es esta construcción de arena. Se derrumba constantemente la torre o la cerca, se rió. ¿En qué pensabas? Solo recordaba el pasado. ¿Hay algo de qué arrepentirse en el pasado? No. De nada. Él la besó en la coronilla. Yo tampoco me arrepiento. Eres lo mejor que me pasó en la vida. Irene lo abrazó. Y tú en la mía. Jorge y Óscar corrieron hacia ellos, exigiendo atención. Benjamín levantó a ambos en sus brazos, los hizo girar y se rieron. En ese momento el teléfono de Irene vibró. Mensaje de un número desconocido. Irene, soy Simón. Sé que no quieres comunicarte conmigo. Pero debo decir, estaba equivocado. Perdóname. Te perdí y comprendí que perdí toda una vida. Sé feliz. Irene leyó el mensaje y lo eliminó sin responder. Eso era el pasado, y ella vivía en el presente. Hacía tiempo que perdonó a Simón. Para no llevar rencor en el corazón, miró a sus hijos, a su marido, a la casa, al bosque. Esta era su vida. Real. Honesta. Feliz. Y en algún lugar de la ciudad Simón todavía vivía con su madre en un pequeño apartamento, trabajaba como repartidor y miraba su página cerrada en las redes sociales, comprendiendo, no perdió solo una esposa. Perdió la oportunidad de un amor verdadero. Irene se levantó de la silla y fue hacia los niños. Jorge y Óscar extendían sus brazos hacia ella, riendo. Los abrazó a ambos, los apretó contra sí. Mamá, vamos a pasear. Pidió Jorge. Vamos, aceptó Irene. Caminaron por el sendero hacia el bosque, tomados de la mano. Benjamín y Xenia iban al lado. Familia. Una familia real, donde cada uno valora al otro. A veces la vida da una segunda oportunidad. Pero solo a quienes saben valorar a las personas, no sus puestos y dinero.